¿Sabías que hay ciertos comportamientos en la vejez que, sin querer, pueden generar incomodidad en quienes nos rodean? Son hábitos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que con el tiempo pueden afectar nuestras relaciones, especialmente con familiares, amigos o cuidadores. Y lo más curioso, casi nadie se atreve a mencionarlos directamente. Pero no te preocupes, porque en este video vamos a explorar a fondo esos hábitos que pueden estar saboteando tu entorno sin que te des cuenta. No se trata de juzgar, sino de reflexionar, crecer y construir relaciones más sanas y armoniosas. Si te interesa este tipo de contenido que te ayuda a mejorar como persona y a vivir una vejez con sabiduría y respeto, dale like al video y suscríbete al canal. Así no te perderás ningún tema que pueda transformar tu día a día. Vamos ahora con el primer punto, y presta mucha atención porque puede que te veas reflejado sin siquiera haberlo notado. Número 1. Insistir en hablar del pasado como si fuera mejor que el presente. Una de las actitudes más comunes, y a veces más molestas para quienes nos escuchan, es esa tendencia repetitiva a idealizar el pasado. Hay personas mayores que, sin notarlo, convierten cualquier conversación en una especie de viaje nostálgico, repitiendo frases como «en mis tiempos las cosas eran mejores» o «antes la gente tenía más respeto». Este hábito, aunque cargado de experiencia y recuerdos valiosos, puede hacer que las personas más jóvenes sientan que su presente es menospreciado o invalidado. Esto no quiere decir que recordar el pasado esté mal. De hecho, compartir historias de vida, anécdotas o lecciones aprendidas es un verdadero tesoro cuando se hace de forma equilibrada. El problema surge cuando ese pasado se convierte en una muralla que impide el diálogo, cuando se utiliza para minimizar lo nuevo o para reforzar la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Desde el punto de vista emocional, esta conducta puede estar muy ligada al miedo al cambio, a la dificultad para aceptar una sociedad que ya no se parece a la que conocimos en nuestra juventud. Adaptarse no siempre es fácil, y eso es completamente comprensible. Pero cuando ese miedo se transforma en una constante queja o en una comparación negativa, comenzamos a transmitir rigidez en lugar de sabiduría. Además, esta actitud puede cerrar las puertas a conversaciones enriquecedoras con las nuevas generaciones. Los jóvenes quieren sentirse escuchados, valorados y comprendidos. Si cada vez que intentan compartir algo nuevo son corregidos o ridiculizados con la frase «eso no sirve», «antes se hacía mejor», naturalmente se alejarán. Y lo peor es que muchas veces ese alejamiento no se dice con palabras, simplemente ocurre. También hay que tener en cuenta que la constante idealización del pasado puede hacer que uno mismo se quede atrapado en una visión limitada de la realidad, incapaz de disfrutar el presente. Es como ver la vida por un espejo retrovisor. Uno avanza, pero con miedo de mirar hacia adelante. El presente tiene sus desafíos, sí, pero también muchas oportunidades que vale la pena descubrir. Una forma sencilla de trabajar este hábito es practicar la escucha activa. En lugar de interrumpir con historias del ayer, intenta preguntar con curiosidad sobre lo que piensan o sienten los demás. Muestra interés genuino por las nuevas tecnologías, por los cambios culturales o incluso por las modas que hoy dominan las conversaciones. No es necesario que te gusten, pero sí que las comprendas. Esa apertura crea puentes donde antes había barreras. Por último, recuerda que la verdadera sabiduría no está en imponer la experiencia, sino en saber cuándo compartirla y cómo hacerlo. Ser mayor no significa tener siempre la última palabra, sino haber aprendido cuándo hablar y cuándo simplemente acompañar con presencia y empatía. Esa es la diferencia entre ser un anciano sabio y uno terco. Y ahora que ya vimos este primer punto, déjame saber en los comentarios si alguna vez has tenido una conversación con alguien mayor que parecía vivir más en el pasado que en el presente. ¿Cómo te hizo sentir? Y si eres tú quien se vio reflejado, ¿crees que podrías empezar a practicar un poco más la escucha? Número 2. Hablar sin filtros. Cuando la sinceridad se confunde con impertinencia. Uno de los cambios más notorios que a veces acompañan al paso de los años es la pérdida del filtro a la hora de hablar. Puede comenzar de forma sutil.
un comentario espontáneo aquí, una crítica disfrazada de consejo allá. Y sin darnos cuenta, lo que alguna vez fue prudencia se convierte en una sinceridad brutal que, lejos de acercar, termina alejando. Tal vez lo has escuchado o incluso lo has dicho. A esta edad digo lo que quiero. Esa frase, que podría sonar como un acto de libertad, a menudo encierra una renuncia peligrosa, la de comunicarse con empatía. Es cierto que la experiencia nos da una perspectiva única. Después de todo, has visto mucho, has vivido más, y tienes una claridad que otros aún están construyendo. Pero también es cierto que, si esa claridad no va acompañada de amabilidad, se transforma en una espada de doble filo. Las palabras, en lugar de iluminar, hieren. Pensemos por un momento en esas situaciones incómodas que pueden surgir cuando se comenta sobre el físico de alguien, su estilo de vida, su pareja o incluso sus decisiones personales. Muchas veces se dice algo sin mala intención, pero la forma en que se dice, el tono, el contexto, la elección de palabras, tiene un peso enorme. Y lo que para ti puede parecer una simple observación o una broma inocente, para la otra persona puede ser una crítica directa, una invasión, una herida. El problema no es la verdad es necesaria. El problema es cómo la entregamos, porque la franqueza sin compasión no es sabiduría, es juicio. Y el juicio, incluso cuando viene desde el cariño, duele. Muchas personas mayores no notan que están cayendo en este hábito, porque han crecido en contextos donde ciertos comentarios eran normales, donde la corrección política no existía o no tenía el peso que tiene hoy. Pero el mundo ha cambiado, y con él, la sensibilidad de las personas. Hoy se valora el respeto por la diversidad, la escucha activa, la validación emocional, y eso requiere un tipo de comunicación más consciente. Imagina que tus palabras fueran un regalo. ¿Lo entregarías envuelto en espinas o con cuidado y ternura? Esa es la diferencia entre hablar con filtro o sin él. No se trata de censurarte ni de vivir con miedo de decir lo que piensas, sino de hacerlo de manera que construya en lugar de destruir. Además, cuando las personas sienten que tus palabras hieren más de lo que ayudan, comienzan a protegerse emocionalmente. Puede que no te lo digan de frente, pero lo notarás en su lenguaje corporal, en su tono de voz, en las distancias que poco a poco se vuelven más grandes. Las llamadas se reducen, las visitas se espacian y la conexión se enfría. Y lo más paradójico es que, muchas veces, esas mismas personas te aman profundamente, pero eligen cuidarse a sí mismas antes que exponerse constantemente a comentarios que las hacen sentir juzgadas o poco valoradas. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo pasar de hablar sin filtros a comunicarse con conciencia? La clave está en una simple pero poderosa pregunta. ¿Esto que voy a decir ayuda o hiere? Si la respuesta es hiere, tal vez convenga reformularlo o incluso guardarlo para otro momento. Pregúntate también, ¿lo diría si estuviera hablando con mi nieto? ¿Con alguien a quien quiero proteger? Y recuerda que tus palabras tienen más poder del que imaginas, no solo por lo que dicen, sino por lo que provocan en los demás. Cuando hablas con comprensión, con dulzura, con verdadero interés en el otro, inspiras. Te conviertes en ese abuelo o abuela al que todos quieren acudir, no porque tengas siempre la razón, sino porque hace sentir seguros, amados, escuchados. No subestimes la fuerza de la palabra dicha con bondad. Puedes transformar el día o la vida de alguien solo eligiendo bien cómo te expresas. No necesitas renunciar a tu autenticidad. Solo necesitas recordar que el respeto no tiene edad, la amabilidad tampoco. Y si llegaste hasta aquí, queremos saber de ti. Escribe el número 2 en los comentarios si este mensaje te hizo reflexionar o si alguna vez viviste una situación así. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos temas que tenemos para ti. Lo que viene es aún más revelador. Número 3. Usar ropa que ya no te favorece. Cuando el apego a lo antiguo te hace ver desconectado. La ropa no es solo una necesidad básica ni un simple accesorio.
Es, en realidad, una forma silenciosa de comunicación. A través de lo que vestimos, enviamos señales sobre quiénes somos, cómo nos sentimos y cómo queremos ser percibidos. Y, aunque muchas veces no lo notamos, la forma en que nos presentamos al mundo dice mucho más que nuestras palabras. Con el paso de los años, es completamente natural que desarrollemos apego a ciertas prendas. Ese pantalón que usas desde hace décadas, esa camisa que te ha acompañado en tantas reuniones familiares, o ese suéter que, aunque ya esté deshilachado, te brinda una sensación de seguridad y confort. Son piezas que cuentan historias, que nos hacen sentir en casa. Pero aquí viene el punto delicado. Ese apego emocional a la ropa no siempre juega a nuestro favor. Cuando seguimos vistiendo como lo hacíamos hace 20 o 30 años, sin adaptarnos al presente, sin preguntarnos si esa prenda todavía nos representa, corremos el riesgo de enviar un mensaje equivocado. No se trata de seguir modas superficiales ni de intentar parecer alguien que no somos. Se trata de mostrar que seguimos presentes, atentos, interesados en cómo nos vemos y, más importante aún, en cómo nos sentimos con nuestra imagen. Vestir con descuido o con ropa visiblemente desgastada puede proyectar una idea de abandono. No porque sea necesario lucir impecable cada día, sino porque cuando alguien nos ve con camisas manchadas, ropa que ya perdió su forma, o colores que hace años pasaron de moda, el mensaje que se transmite es claro. Ya no me importa cómo me presento ante el mundo. Y eso, aunque no lo creas, puede afectar profundamente tus relaciones. Las personas notan esos detalles. Tus hijos, tus nietos, tus vecinos. No siempre te lo dirán, pero lo perciben. Y sin decirlo, se forma una imagen. No es cuestión de vanidad, es cuestión de dignidad, de demostrar que aún te valoras, que sigues cuidando de ti, que aún sientes orgullo por quien eres. Y aquí es importante decir algo. La forma en que te vistes puede tener un impacto directo en tu estado de ánimo. Cuando eliges una prenda que te queda bien, que te hace sentir cómodo pero también seguro, algo cambia dentro de ti. Te ves al espejo y te reconoces. Te recuerdas que sigues siendo tú, solo con más historia, más vida, más sabiduría. Haz una pequeña prueba. Elige una prenda que hace tiempo no usas, pero que sabes que te queda bien. Póntela, mírate con atención y observa cómo cambia tu postura, tu energía, tu disposición. Es un gesto pequeño, pero poderoso. Y si puedes, renueva algunas piezas básicas de tu armario. No necesitas gastar mucho ni cambiar todo. A veces, una camisa bien elegida, un pantalón que se ajuste a tu cuerpo actual o un par de zapatos cómodos pero modernos pueden marcar una gran diferencia. Tampoco se trata de impresionar a nadie. Se trata de ti, de cómo te ves, de cómo te sientes, de cómo te mueves en el mundo. Porque cada día que eliges cuidarte, aunque sea con un simple detalle, estás diciendo, sigo aquí, sigo vivo, y valgo la pena. Y hay algo más. Cuando tú como persona mayor te preocupas por tu apariencia, estás dando un ejemplo silencioso pero inspirador a los que te rodean. Les estás diciendo que la edad no es una excusa para dejar de cuidarse, que el respeto por uno mismo no tiene fecha de caducidad. Y eso, en un mundo donde todo va tan rápido, es profundamente admirable. Así que pregúntate, ¿mi ropa refleja quién soy hoy? ¿O me estoy aferrando a una versión antigua de mí mismo que ya no me representa? No tengas miedo de renovarte. A veces, cambiar una prenda es el primer paso para cambiar una actitud, y cada pequeño paso cuenta. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez notaste cómo cambia tu energía cuando te vistes bien? ¿Crees que podrías hacer algunos ajustes en tu armario para sentirte más conectado contigo mismo? Escríbenos abajo el número 3 si este mensaje resonó contigo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todos nuestros próximos videos llenos de reflexión y herramientas para vivir mejor. Número 4. Acaparar las conversaciones y olvidar. Escuchar. Uno de los mayores placeres que trae la vida después de cierta edad es la acumulación de experiencias. Vivencias que se convierten en relatos, en lecciones, en momentos que deseamos compartir. Y ese deseo es natural. Después de todo,
¿Quién no querría contar lo que aprendió tras tantos años de caminar por esta vida? Sin embargo, lo que comienza como un intento de compartir sabiduría, muchas veces se convierte, sin querer, en una especie de monólogo constante. Nos entusiasmamos tanto contando una historia, una opinión o un consejo, que no dejamos espacio para que los demás hablen. Interrumpimos sin notarlo. Redirigimos el tema hacia nosotros. Y poco a poco, el diálogo se transforma en una conferencia de una sola voz. Cuando esto ocurre de forma reiterada, las personas a nuestro alrededor comienzan a cerrarse, no porque no nos quieran, sino porque sienten que sus palabras no tienen lugar, que sus ideas no son bienvenidas. Especialmente las generaciones más jóvenes que están aprendiendo a encontrar su voz, pueden sentirse invalidadas o ignoradas. Y aquí está el punto clave. Escuchar no es simplemente quedarse en silencio mientras el otro habla. Escuchar es un acto de atención profunda, de interés genuino, de empatía activa. Cuando realmente escuchas, estás diciéndole al otro, tú importas, tu historia también es valiosa. Me interesa conocerte más allá de lo que yo tengo para decir. Ahora bien, esto no significa que debas silenciar tu voz o reprimir tus historias. Todo lo contrario. Tus palabras tienen valor. Pero ese valor se potencia cuando son compartidas en el momento adecuado, cuando surgen en un intercambio y no en una imposición. El equilibrio entre hablar y escuchar transforma una charla común en un verdadero encuentro. La próxima vez que estés en una conversación, obsérvate. ¿Estás hablando porque quieres ayudar o porque necesitas ser escuchado? ¿Estás permitiendo que los demás compartan también su perspectiva? A veces, una pausa a tiempo, una pregunta abierta o un simple ¿y tú qué piensas? Puede cambiar completamente la energía de un diálogo. Recuerda esto, las personas buscan más a quien las hace sentir vistas que a quien siempre tiene algo que decir. Y tú, con toda tu experiencia, puedes ser ese ser querido con quien da gusto conversar, simplemente porque sabes escuchar con el corazón. Número 5. Quejarse de los jóvenes de hoy. Un hábito que crea muros invisibles en mis tiempos. Una frase que muchos mayores pronuncian con nostalgia, con cierto orgullo y con la intención de transmitir cómo era la vida antes. El problema no está en recordar el pasado, sino en usarlo para desacreditar el presente. Cuando constantemente señalamos lo que, según nosotros, los jóvenes hacen mal, cómo se visten, cómo hablan, cómo viven, el mensaje que enviamos no es el de un sabio con experiencia, sino el de alguien que se ha desconectado de la hora. Es como si dijéramos, no quiero entender tu mundo, solo quiero que vivas como viví yo. Y ese juicio, aunque no siempre se exprese con dureza, es recibido como una barrera. Una barrera que impide el acercamiento, la confianza y el intercambio verdadero entre generaciones. Porque, aunque no lo digamos abiertamente, la crítica constante genera distancia. Cada generación vive desafíos únicos. Los jóvenes de hoy enfrentan un mundo acelerado, hiperconectado, emocionalmente complejo. No es justo medirlos con las reglas del pasado. De hecho, si queremos conectar con ellos, debemos cambiar la crítica por la curiosidad. En lugar de decir, ustedes no saben lo que es el esfuerzo, podríamos preguntar, ¿cómo manejas tanta presión con las redes sociales? En vez de afirmar todo era mejor antes, podríamos decir, ¿qué es lo que más te gusta de esta época? Y así, abrimos un puente, un camino para aprender mutuamente, donde la experiencia se convierte en guía y no en reproche. Lo irónico es que, cuando los jóvenes sienten que son escuchados, buscan aún más tu compañía. Significa enriquecerla. Significa actualizar nuestro conocimiento, añadir matices, crecer, escuchar a los jóvenes con humildad, preguntar sin sarcasmo, interesarse por otras formas de ver el mundo. Eso no te hace menos sabio, te hace más humano. Así que la próxima vez que algo nuevo te genere rechazo, antes de descartarlo, intenta comprenderlo. Haz preguntas, indaga, investiga. No para cambiar de opinión necesariamente, sino para demostrar que tu sabiduría está viva, en movimiento. Porque lo que inspira no es tener todas las respuestas,
sino seguir teniendo preguntas. Número 9. Caminar sin ser consciente del espacio ajeno. Cuando la distancia física se vuelve emocional. Uno de los cambios más evidentes con la edad es el ritmo al caminar. Ya no se camina con la misma agilidad de antes. Los pasos se vuelven más cuidadosos, más lentos. Y eso está bien. El cuerpo necesita otros tiempos y hay que respetarlo. Pero hay un aspecto que muchas veces pasa desapercibido: la conciencia del espacio que ocupamos. Quizás estás en un pasillo de supermercado y sin darte cuenta te detienes justo en medio, bloqueando el paso. O caminas tan cerca de otra persona que invade su espacio personal. Tal vez te paras repentinamente sin pensar que alguien venía detrás. No lo haces por maldad. Simplemente estás enfocado en lo tuyo. Pero para los demás, esos gestos pueden resultar incómodos. Y lo más común es que nadie te lo diga directamente. No habrá una queja ni una advertencia. Solo verás que las personas te esquivan, que suspiran, que se alejan discretamente. Lo que perciben no es que caminas lento, sino que no estás prestando atención a tu entorno. Y esa falta de atención puede ser interpretada como desconsideración. Ser consciente del espacio físico que ocupas es una forma sutil pero poderosa de respeto. No se trata de moverse rápido ni de actuar con miedo, sino de estar presente, de observar, de entender que, aunque estés más lento, puedes seguir siendo una presencia armoniosa en los espacios compartidos. Caminar con atención es un acto de cortesía y también de dignidad. Si necesitas detenerte, hazlo a un lado. Si estás en un lugar concurrido, observa a tu alrededor. Ese pequeño esfuerzo genera una diferencia enorme en cómo los demás te perciben. Demuestra que sigues siendo parte activa del presente, que aún te importa cómo los demás se sienten a tu lado. Y créeme, eso se nota. Una persona mayor que se mueve con conciencia y elegancia, incluso con pasos lentos, inspira. Deja una impresión cálida, amable, memorable, porque no se trata de la velocidad, se trata de la intención. Y cuando esa intención es la de convivir con respeto, el entorno lo agradece. Número 10. Utilizar un humor que ya no encaja. Cuando las bromas de antes crean distancia en lugar de conectar. La risa es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conectar con los demás. Una carcajada compartida puede romper el hielo, aliviar tensiones y crear recuerdos que duran toda la vida. Y a medida que envejecemos, conservar el sentido del humor es una auténtica joya emocional. Es señal de vitalidad, de perspectiva, de fortaleza. Pero, ¿qué ocurre cuando ese humor ya no conecta con los tiempos actuales? Muchas personas mayores mantienen bromas o estilos de comedia que fueron comunes en otra época, pero que hoy pueden resultar ofensivos, incómodos o simplemente fuera de lugar. Y no lo hacen con maldad. Lo hacen desde la costumbre, desde un hábito que alguna vez fue bien recibido. Sin embargo, el mundo ha cambiado, y mucho. Hoy en día, la sensibilidad hacia temas como género, raza, edad, orientación o salud mental es mucho mayor. Lo que antes se decía como una simple broma puede hoy herir profundamente. Decir "no aguantan nada, antes nos reíamos de todo" no soluciona el problema. Solo reafirma una desconexión con el presente. Y lo más importante, no es que la gente sea más débil, es que hemos evolucionado como sociedad. Ahora se valora más la empatía, el respeto, la inclusión. Nos esforzamos por hacer sentir bien a quienes nos rodean. Entonces, ¿por qué aferrarse a un humor que excluye, hiere o incomoda? Eso no significa que haya que renunciar a reírse o a hacer reír. Todo lo contrario. El buen humor sigue siendo un lenguaje universal, pero ahora el desafío es refinarlo, ajustarlo a los tiempos, buscar ese humor que une en lugar de dividir, que hace sonreír sin necesidad de recurrir al sarcasmo, la burla o los estereotipos. Hay algo profundamente encantador en las personas que saben reírse de sí mismas, que cuentan sus propias anécdotas con gracia, que relatan situaciones cotidianas con picardía sana, que transforman los momentos simples en carcajadas compartidas. Ese tipo de humor nunca pasa de moda.
Entonces, antes de soltar una broma que solías hacer hace años, pregúntate, ¿hará sentir bien a todos los que me escuchan? ¿Estoy usando el humor para acercarme o para demostrar superioridad? ¿Estoy construyendo puentes o levantando muros invisibles? Adaptar el humor no significa perder autenticidad. Significa evolucionar con gracia. Significa entender que una sonrisa puede ser tan poderosa como un consejo sabio, siempre que nazca del cariño y del respeto. Y aquí viene algo mágico. Cuando los demás ven que, incluso en la vejez, estás dispuesto a ajustar tu forma de reír, a respetar la sensibilidad del otro, a crecer también en la forma de bromear, te valoran aún más, porque entienden que detrás de cada palabra hay conciencia. Y eso, en cualquier etapa de la vida, es admirable. El humor no muere con los años. Lo que muere es la rigidez. Y tú, que has vivido tanto, puedes ser ejemplo de cómo seguir siendo luz, alegría y calidez sin dañar a nadie. ¿Te sentiste identificado con alguno de estos hábitos? ¿Hay alguno que quizás podrías transformar? Queremos saberlo. Déjanos un comentario contando cuál de estos puntos te hizo reflexionar más. Tus palabras nos inspiran a seguir creando contenidos que suman, que abrazan, que despiertan. Y si este video tocó algo en ti, dale un like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Estamos construyendo una comunidad donde la edad no es un límite, sino una fuente de sabiduría, humanidad y ejemplo. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.